Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, tejilatvao.cl, y nos pueden encontrar. Nuestra comunidad, ¿cierto?, que está teniendo servicios presenciales de Kabbalah Shabbat, Shaharit y Abdalá, ¿cierto? Nos juntamos días viernes, sábados, y también estamos teniendo reuniones presenciales todos los meses, ¿cierto?, en la ciudad de Santiago. Para aquellos, ¿cierto?, que nos siguen en nuestras redes. Vamos a iniciar una serie de estudios acerca del Mesías Yeshua, enseñando sobre la Tanaj. Vamos a ver la perspectiva, ¿cierto?, de cómo el Mesías, ¿cierto?, cómo Yeshua enseñaba acerca de la Torá y qué es lo que se debía hacer y cuál era su interpretación. En esta primera entrega vamos a hablar sobre las bienaventuranzas, una proclamación del reino de los cielos. Vamos a estudiar entonces estas próximas semanas sobre la halajá de Yeshua. ¿Ya? Besrat Hashem. Vamos a tener unos temas bien interesantes. Comencemos. Ahora voy a compartir un poquito esta lectura, ¿cierto? De vez en cuando. La noticia de que Yeshua de Nazaret regresaba a Cafarnaún, ¿cierto?, debió ser muy emocionante. Había estado alojado en Cafarnaún, en casa de Simón Pedro, una típica casa de piedra construida con el basalto negro autóctono de la región, situada en un barrio residencial entre la sinagoga y el mar de Galilea. Ese es el contexto, ¿cierto?, de este episodio. Y dice que él recorrió toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le llevaban todos los enfermos, los aquejados de diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y los curaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así dice que Yeshua en su ministerio recorría, ¿cierto? Y recorría así toda Galilea, enseñaba en las sinagogas, hablaba, dice ahí, de las buenas noticias del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y la gente le llevaba, ¿cierto?, personas para que fueran sanadas. Tal fue el comienzo del ministerio público de Yeshua. Puede que no sepamos qué leían de la Torá en aquellas sinagogas o cómo las exponía, pero sí tenemos su sermón, como aquí dice, más largo y famoso, conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Los versículos iniciales, conocidos como las bienaventuranzas, son en realidad un gran ejemplo de cómo proclamó el reino de los cielos. Sí, ¿cierto? Todos hemos escuchado sobre este Sermón del Monte o las bienaventuranzas, ¿cierto? Y esa fue en gran medida, digamos, la cúspide de la enseñanza de Yeshua. Un momento, ¿cierto?, digamos, un momento de ritual, o como se le llama, un momento realmente, ¿cierto?, esperado. Ese momento bien recordado, ¿cierto?, quizás por grandes películas también, grandes personas, ¿cierto?, nos hablan y nos enseñan sobre estos pasajes. Para entender los evangelios correctamente, debes leer como un no creyente, un judío del siglo I que no tenía ni idea de quién era Yeshua. Cuando los cristianos leen los evangelios asumiendo que Yeshua es el Mesías y el Hijo de Dios, sus hechos milagrosos y sus sabios dichos se convierten en rutina. Es decir, vamos a ponernos en el caso de que vamos a leer sus palabras, pero como si realmente no creyéramos, ¿cierto?, en él, y si fuéramos judíos, que es, ¿cierto?, al auditorio de quien él estaba hablando. Es tan fácil pensar, bueno, por supuesto que cura y dice cosas asombrosas, es el Hijo de Dios. Y perdemos la maravilla. Claro, leemos esto como que si fuese algo normal, pero realmente en aquel momento no era nada normal, era algo milagroso totalmente. Por otro lado,
Si no sabemos quién es y le vemos hacer estas cosas, nos asombramos, incluso nos escandalizamos. O sea, si viéramos que alguien hace todas estas cosas, estaríamos escandalizados probablemente. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? ¿Qué dice y hace tales cosas? ¿Quién es él? Exactamente es como reaccionaron todos los judíos galileos cuando le vieron por primera vez. Intenta situarte en la multitud de aquel día. O sea, en aquel entonces estaban todos, ¿cierto?, asombrados y diciendo de dónde viene este que está haciendo tantas cosas. ¿Quién es? ¿Cómo es que habla así? ¿Qué es esta buena del reino de los cielos? ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué ese es su mensaje al hacer estas cosas? ¿Para qué entendería un judío del siglo I? Para responder, recurrimos, ¿cierto?, a la Tanaj, al Tenaj, el Antiguo Testamento, llamado así. En el mundo judío de la época del Segundo Templo, las palabras o frases citadas del Tanaj se entendían en función de su contexto bíblico. El pasaje clásico que describe la Borá Nueva de que nuestro Dios reina, donde se encuentra en Isaías 52, 7. ¿Y qué es lo que dice este pasaje? Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahí está el pasaje, ahí está la clave. Hablar del reino de Dios. Qué hermosos son sobre los montes, dice, los pies del que trae buenas nuevas. El sermón del monte, ¿no? El que publica la paz. Bienaventurados los pacificadores. El que trae buenas nuevas para bien. El que publica salvación. El que dice, a Sión tu Dios reina. Tu Dios reina hasta el día de hoy. Tu Dios obra, actúa. Tu Dios sana. Tu Dios libera. Tu Dios sana a los enfermos. Esa fue, cierto, una manifestación del Mesías de este hermoso pasaje de Isaías 52, 7. Se posó sobre los montes o sobre el monte y trajo las buenas nuevas, habló sobre la paz y trajo la paz con las personas, ¿no? Sanando a los enfermos, hablando de la salvación de Dios. Entonces, fuera de esta explicación, cuando un judío oía las palabras buenas nuevas, o la Besoratova en hebreo, y reino de los cielos, el Mahut Hashamaim, o el reinado de Dios, su mente era atraída a este pasaje. Isaías hablaba de las buenas nuevas del regreso de los cautivos judíos de Babilonia. Este es el contexto, ¿cierto?, del pasaje. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El regreso de los cautivos judíos de Babilonia. Recordemos, ¿cierto?, de que los judíos fueron dispersados, ¿cierto? Luego de la destrucción del templo también. Y en algún momento estuvieron en Babilonia y se les permitió retornar. Entonces Isaías hablaba las buenas nuevas del regreso de los cautivos de Babilonia, la restauración de Jerusalén después de la destrucción y del templo, el reinado de un rey israelita de la descendencia de David. En otras palabras, Dios intervino soberanamente en la historia para cumplir su promesa a los descendientes de Abraham. Dios gobierna. Los judíos de la época de Yeshua, de la época de Yeshua, esperaban y rezaban lo mismo, incluida la liberación del dominio de Roma. ¿Qué estaban esperando los judíos de aquel entonces? Ser liberados, ¿cierto?, del yugo y de la opresión de Roma. Eso es lo que estaban esperando. Esperaban, ¿cierto?, que Dios actuara nuevamente. Y así como las buenas nuevas que llegaron a Israel cuando se les permitió o pudieron regresar a su tierra, también, ¿cierto?, esperaban la expulsión de los romanos, ¿cierto? Y que Dios en el fondo reinara sobre ellos, los liberara de los romanos. Así que cuando Yeshua llegó y proclamó las buenas nuevas del reino de los cielos, esto es lo que entendieron. O sea, estaban entendiendo que iba a haber las buenas nuevas, ¿cierto? La buena noticia es que Dios iba a reinar soberanamente. Que iban a volver de alguna forma, iban a ser expulsados sus enemigos. Iba a ser restaurado Jerusalén, el templo, etc. Esto estaba en la mente de ellos, ¿cierto? Una restauración de Israel. La buena nueva no era, ¿cierto?, digamos, una noticia de que el Mesías, ¿cierto?, había sido
muerto por sus pecados. Porque él no había padecido. No había padecido. Esa no era la buena nueva. Que entendieron, ¿cierto? Sino que en su contexto entendieron que va a haber una nueva liberación, ¿cierto? Para Israel. Puedes ver por qué causó tanto entusiasmo, de hecho, al tiempo que trajo la oposición de los romanos y sus autoridades judías títeres. Imagina ahora que eres uno de esos hombres o mujeres judíos que siguieron a Yeshua hasta la colina, hasta ese monte. Él se sienta, sus seguidores se reúnen a su alrededor y la multitud se reúne en torno a ellos. Yeshua comienza a enseñar. ¿Dice algo que te incomode? Yeshua dice: bienaventurados, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, ya que así persiguieron los hombres a los profetas que os precedieron. Cierra, ¿cierto?, la cita del Yeshua. Y así expresó las bienaventuranzas. Ashrei, dice, dichosos los que. Felices, en hebreo, ¿cierto? Felices los que hacen todo esto, los que viven, pero también dice, y sobre todo los que padecen. Si nos fijamos ahí, ¿cierto? Los perseguidos, los pacificadores en medio, ¿cierto?, de los problemas. Dice, felices serán cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por mi causa, dice, que tienen hambre y sed de justicia. ¿Te parece extraño que empiece con una serie de bendiciones que suenan a tópicos? Pensarías, soy pobre de dinero, amigo. No necesito el reino de los cielos. Me vendría bien un trabajo. O algo de dinero. O responderías, mi hijo murió el mes pasado. ¿Cuándo tendré consuelo? Bienaventurados los que lloran, serán consolados. Pero seguimos sufriendo, Señor. O tú, Yeshua, tú que hablas, seguimos sufriendo. Bienaventurados los pobres, pero soy pobre, no quiero ser feliz siendo pobre. Quiero tener algo más. No soy feliz siendo pobre. O heredar la tierra. ¿Qué tal pagar la hipoteca de mi casa? Con suerte puedo mantener mi casa o pagar los impuestos de Roma. ¿Qué? ¿Heredar la tierra? ¿De dónde? Su audiencia descubriría muy pronto que las bendiciones de Yeshua iban mucho más allá de la mera satisfacción de las necesidades personales. Es decir, no estaba hablando solamente, por así decirlo, de una situación personal de cada quien. Iba mucho más allá. ¿Y qué hay de las últimas dos bendiciones o bienaventuranza? ¿Perseguidos por causa de la justicia? Esa es la historia de nuestro pueblo de hace ya 2000 años. ¿Por qué ser yo perseguido por su causa? Yo no soy profeta. Los profetas son perseguidos. Yo no quiero ser perseguido. Solo he venido a escuchar lo que tienes que decir. De todos modos, ¿por qué alguien querría perseguir a alguien que bendice a los pobres? Una extraña manera de pensar. No se presenta a sí mismo ni a su tema. Yeshua no dijo, no dio una introducción, no dijo de qué iba a hablar, no habló de cuál era el tema en particular.
No dijo cuál era el hilo conductor de todas las enseñanzas que vendrían. Nada. Se sentó y empezó a hablar. Bienaventurados, bienaventurados, etcétera. Empieza bruscamente con palabras que suenan bien, pero que no dicen mucho. ¿De qué está hablando Yeshua? Echemos un vistazo más de cerca. Era común y esperado en la predicación judía hacer alusiones al Tanaj. A los rabinos de aquella época les gustaba empezar un sermón con un prólogo, que a menudo era una forma lúdica de atraer a los oyentes al mensaje empezando en un lugar inesperado y utilizando una serie de alusiones bíblicas para llegar al cuerpo del mensaje. Hay algunos buenos ejemplos de esa práctica en el libro llamado el Midrash Rabbah, sobre el Génesis 1, donde vemos las introducciones de diferentes rabinos al tema de la creación. Es decir, Yeshua está utilizando un recurso de la época. Está citando pasajes, ¿cierto?, de la escritura que llaman la atención a las personas. Está llamando la atención. Está siendo dinámico, ¿cierto? Está haciendo un prólogo. Este es un prólogo. Es una introducción. En sí mismo, todo esto es una introducción. Mirando atentamente las bendiciones del prólogo de Yeshua, podemos observar cómo cada bendición alude a un pasaje del Tanaj. La mayoría son bastante claras. Algunas son un poco más oscuras. ¿De dónde sacó esta frase? El pueblo judío y el público judío, su audiencia, ¿cierto?, conocía la Tanaj lo suficientemente bien como para que, en lugar de citar capítulo y versículo, como lo hacemos hoy, un rabino pudiera utilizar frases de la Biblia y sus oyentes entendieran que se refería al pasaje donde se encuentran. O sea, ¿cuál sería el pasaje al que se referían? O sea, eran suficientemente entendidos como para saber, está aludiendo a tal parte, está aludiendo a tal cosa. Yeshua nos dijo, bienaventurados, ¿cierto?, los que lloran porque serán consolados. Isaías tanto, tanto. No, no dijo eso. No la citó. Dio por hecho, ¿cierto?, que el público ya sabía de lo que estaba hablando. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya sabemos que Yeshua ha estado predicando sobre el reino de los cielos. No es sorprendente encontrar esto en su frase inicial. Pero, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes son esos pobres de espíritu? Leemos en Isaías 57:15. Porque así dice, el alto y sublime, que habita la eternidad, cuyo nombre es Santo. Yo habito en el lugar alto y santo, y también con el que es de espíritu contrito y humilde, para reanimar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. Ahí está, textual, ¿cierto? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Dios, que mora en la eternidad, también mora con los humildes de espíritu. Esta es su conexión con el reino de los cielos. El Dios alto, sublime, que habita hasta la eternidad, que reina en los cielos y arriba de los cielos y en la eternidad, cuyo nombre es santo, también está con el que es de espíritu contrito y humilde. Dice, para reanimar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. O sea, el Dios, el que reina en aquel reino celestial, también está con el pobre de espíritu y humilde. Pero ¿cuándo se convertirá esta conexión en una realidad histórica? Porque ya, sí, podemos creer esto, pero ¿cuándo esto se va a materializar? El contexto nos dice que será en el día en que Dios restaure al pueblo de Israel en su tierra, a nuestra tierra, con toda la paz y las bendiciones que esto conlleva. Yeshua está insinuando que esto es exactamente lo que está a punto de suceder. Y parece que tiene que ver algo con él. Esto estaba a punto de suceder. Algo está anunciando Yeshua entonces. Bienaventurado el pobre de espíritu. O sea, será restaurado. Pronto está anunciando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
En el mismo pasaje de Isaías 57:18 dice que Dios promete consuelo a los que lloran. En un pasaje cercano, en el 61:1 al 2, alguien ungido con el Espíritu de Dios es enviado para traer buenas nuevas al mismo pueblo sobre el que Yeshua pronuncia estas bendiciones. Dice Isaías, ¿cierto? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la gracia de Dios y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran. Nuevamente preguntamos, ¿cuándo sucederá esto? Y dice el pasaje, en el año favorable, en el año del favor, de gracia del Señor. Yeshua está insinuando que este tiempo se acerca. ¿Cuándo serán consolados los que lloran? Como ahí dice, ¿cierto? En el año de gracia de Dios, del favor de Dios. En ese momento. Y dice, ¿cierto? Él insinúa que ese tiempo está acercándose y que él mismo es el mensajero ungido. Está tratando, ¿cierto?, de decir que él también está interviniendo sobre esto. ¿Podría estar realmente cerca el reino de los cielos? ¿Estará cerca el reino de los cielos? ¿Le podremos creer a esta persona estas palabras? Continúa, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, poseerán la tierra. Esta es una alusión al Salmo 37:11 que dice, 11 y 13, al 13. Pero los mansos poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío conspira contra el justo y cruje los dientes contra él, pero el Señor se ríe del impío, porque ve que su día está llegando. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y así está escrito, ¿cierto?, en la Tanaj. Poseerán la tierra y se deleitarán con prosperidad. Dice, el Señor se ríe porque su día está llegando. La misma palabra hebrea significa poseer y heredar. Yo poseo, yo heredo, se dice igual. Igualmente la palabra tierra y terreno. Los mansos se heredarán, pero ¿cuándo? En el versículo 13 se dice que su día está cerca de llegar. Al parecer estos también están en camino. Hay un día que se aproxima. Yeshua continúa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aunque no hay una correspondencia clara con esta bendición, el Salmo 63, 1 al 5 comparte un pensamiento similar. Quizás no está tan claro a qué pasaje se refiere, quizás puede ser a varios, pero hay un pasaje, ¿cierto?, de los Salmos que también alude a esto. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco, mi alma tiene sed de ti, y mi carne desfallece por ti. Como en tierra seca y cansada donde no hay agua, así te he mirado en el santuario, contemplando tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, alzaré mis manos e invocaré tu nombre. Mi alma está saciada como de tuétano y grasa, y mi boca te alaba con labios alegres. Es decir, el alma que tiene hambre y sed de Dios lo encontrará en su santuario, como lo hizo el salmista, y será saciada. Así dice, mi alma tiene sed de ti, desfallece por ti. Así te he mirado en el santuario, dice. En tiempos de Yeshua, el templo y el sacerdocio estaban corrompidos. No podía venir aquí un salmista como David y decir, me dirijo hacia ti al templo sagrado, porque en realidad estaba lleno de corruptos. ¿Está diciendo Yeshua que se acerca el tiempo en que Dios limpiará el templo y restaurará su presencia allí para ser encontrado por aquellos que lo buscan? Continúa Yeshua y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
La palabra griega para misericordioso puede significar tener piedad o hacer actos de bondad o lealtad. El primer significado corresponde al hebreo lerahem y el segundo al hebreo hacer gesed, ¿cierto? El segundo significado tiene un paralelo directo en el Salmo 18, 25 al 26, donde vemos que Dios retribuye con la misma moneda el bien que hacemos. Entonces el pasaje es: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, dice el Salmo 18, 24. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el leal, con el hasid, dice el hebreo, te muestras hasid. Con el leal o el piadoso te muestras piadoso, y con el hombre intachable te muestras intachable. Con el puro te muestras puro, y con el torcido te muestras perverso. Si Yeshua está diciendo: bienaventurados los que hacen actos de bondad, porque ellos obtendrán la bondad de Dios, entonces podemos ver la alusión al Salmo 18:25, y eso debería recordarnos todo el Salmo. David está hablando en ese Salmo a Dios. ¿Para qué? Para que le libre de sus enemigos. El resto del Salmo habla cómo Dios otorga habilidades extraordinarias en la batalla a su rey, y concluye con la promesa de Gesed al ungido de Dios, que dice: grandes triunfos da a su rey, y muestra amor, Gesed a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces así dice: bienaventurados los que hacen Gesed. Y termina ese salmo diciendo: Él muestra a Gesed a su ungido, misericordia a David y a su descendencia para siempre. Pero le dice: le da grandes triunfos. Este significado encaja perfectamente con el mensaje del sermón de Yeshua. Podría estar sugiriendo Yeshua que él y sus seguidores recibirán el mismo tipo de Gesed de Dios en los días del reino que se aproximan. Hay días aproximándose, y que también Dios mostraría misericordia con el que fuera misericordioso, y también con el malvado, como dice ahí, con el perverso se mostrará perverso también, y con el intachable intachable. Tu audiencia ya debería estar haciéndose esta pregunta. Está aludiendo a pasajes que hablan, ¿cierto?, de días que se aproximan. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bendición alude al Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El de manos limpias y puro de corazón, el que no eleva su alma a lo falso, ni jura con engaño. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Y quién subirá, dice, al monte del Señor? Al lugar alto, aquel de manos limpias y corazón puro, que no eleva su alma a lo falso ni jura con engaño. ¿Cómo verán a Dios los puros de corazón? ¿Cómo verán a Dios? Dice: ascenderán a la montaña del Señor, que podríamos aludir que es el monte del templo de Jerusalén. Se pararán en su santuario. El salmista pide a las puertas del templo que se abran y dejen entrar al Rey de Gloria. El Rey de Gloria es el Señor mismo, ¿cierto? El Melech HaKavod. Así como con los que están de pie en un lugar santo, los que están de pie en un lugar santo verán a Dios. Porque ahí entrará, se abrirán las puertas y entrará el Rey de Gloria. Esto también es parte del paquete de cumplimientos que vendrán junto con el día del Señor y su reino, ¿cierto? O sea, subirán al templo a adorar a Dios, dice, y Dios estará ahí con ellos. ¿Cuándo? Los limpios, o quiénes, los limpios y puros de corazón. Continúa Yeshua y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yeshua alude a Isaías 45, 7 al 11, donde Dios dice: yo formo la luz y yo creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Dios, hago todas estas cosas. Y poco después dice:
Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Preguntadme de las cosas venideras acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos, ordenadme. Este pasaje de Isaías habla de la salvación y la gloria venidera de Israel. Dios hace la paz, y sus hijos hacen la paz. Dice, yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Dios, hago todas estas cosas. Si estuvieras en la audiencia, en esa montaña, en ese monte, en ese día, ¿te estarías emocionando ahora? Dice. Pero con las buenas noticias vienen algunas malas. O sea, no todo será restauración completa, felicidad, consuelo, misericordia, paz. También hay cosas malas que vienen en aquel día. Yeshua dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bendición, este anunciamiento, ¿cierto?, de los perseguidos, que recibirán el reino de los cielos, recuerda la profecía conocida de Daniel 7, que habla de los 4 imperios, ¿cierto? Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Dice Daniel 7:17. Estas grandes bestias, que son 4, son 4 reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo tomarán el reino, poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Estos 4 imperios iban a gobernar el mundo desde el tiempo de Daniel hasta la venida del reino de los cielos. ¿Quién es? Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Es decir, o adivina qué, Yeshua vino al pueblo los días del Imperio Romano, el 4º reino. Cualquiera que conociera esta profecía habría estado esperando ansiosamente la noticia de que el reino de los cielos está llegando, para deshacerse de los romanos y restaurar el reino de Israel. Pero había una trampa. Esto es cierto que va a ocurrir, que poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Hay otro pasaje, cierto, que nos da un alto. Dice, yo miraba, y el cuerno hacía guerra contra los santos, y prevalecía contra ellos, hasta que vino el anciano de días, y fue dado el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. El cuadro que Yeshua está pintando, lo está exponiendo, ¿cierto? Está casi completo. Primero pronuncia la bendición sobre los oprimidos, los deprimidos, los enlutados, los mansos, los impotentes. Su aliento es mucho más que una mano compasiva en el hombro. Les está dando esperanza de que su liberación está cerca. Se está aproximando el día del Señor. Su liberación viene. Luego pide a sus oyentes que se preparen, que hagan actos de misericordia y de bondad, que purifiquen sus corazones, que se esfuercen por hacer la paz, que se preparen también para la batalla, que la batalla será difícil, pero los fieles prevalecerán, finalmente. A Yeshua le queda un punto más para abrir a su audiencia para toda la gravedad de su mensaje. Y dice Yeshua, bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron los hombres a los profetas que os precedieron. ¿Que me van a perseguir, vituperar? ¿Qué he hecho? Solo he venido a oír predicar a este hombre. No soy profeta. ¿Por qué habría de perseguirme a alguien por su culpa? Podría pensar alguien. ¿Por qué me van a perseguir solo por venir acá? O sea, está diciendo, bienaventurados los que os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. O sea, yo estoy ahí, estoy escuchando el final y de repente me dice que me van a perseguir. Pero dice, alegrados y regocijados porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Así pasó con los profetas que les precedieron. Salmo 119:86 dice, todos tus mandamientos son seguros. Me persiguen con falsedad. Ayúdame. Más que seguros, la traducción debe ser confiables. Todos tus mandamientos son confiables. Me persiguen con falsedad.
ayúdame. Jeremías 17:18. Que se avergüencen los que me persiguen, pero que yo no me avergüence. Que se espanten, pero que yo no me espante. Trae sobre ellos el día del mal, destrúyelos con doble destrucción, dice Jeremías. Aquel día los oyentes en la colina, en ese monte, empezaron a comprender lo que significa predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. Yeshua no estaba llamando a la gente a ser espectador de un gran drama escatológico. Les estaba llamando a participar, a ellos. Esta era la introducción a su mensaje. Yeshua continúa diciendo a las personas: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal del mundo. Y luego, la mayor parte del resto de su sermón es una exposición de los 10 mandamientos y otros temas importantes de la Torá, como si dijera que sus leyes serán la base para gobernar el reino y sus seguidores pueden convertirse en sus representantes. En tanto, guarden, ¿cierto?, estas leyes. Sabemos que hubo multitudes que lo escucharon en ese día, ¿cierto? Quiero repetir esto último. Yeshua en el fondo les estaba llamando a participar en este mensaje. Luego continuaría, ¿cierto?, diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal del mundo. Es decir, ustedes son. No sus hijos, los que vienen después. Ustedes tienen que saber estas cosas y vivir de una manera, ¿cierto?, que puedan anticipar en el fondo el reino de Dios en sus vidas. Les enseña, ¿cierto?, partes de la Torá y de la Tanaj, de los mandamientos más importantes de ella. Como si les dijera que el reino, ¿cierto?, se gobernará por estas leyes. Pero ellos podrían ser participantes y representantes de ella si realmente siguen estos principios. Dice: cuando Yeshua terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. O sea, había mucha gente. Y lo que Yeshua dijo en aquella colina fue realmente asombroso. Las multitudes parecían entenderle, entendieron el mensaje. Sin embargo, fue muy inteligente y cuidadoso de no decir nada que pudiera incriminarle. ¿Por quiénes? Por sus opositores, por los romanos, por los que gobernaban. Es decir, él habló con el lenguaje de la Tanaj, de la Mikra, de la escritura. No habló, ¿cierto?, de tal forma de aludir a alguien que lo pudieran hacer daño después. Habló con la escritura. No declaró que él era el Mesías tampoco. No dijo nada sobre derrocar el dominio romano de Judea. No dijo que tenía un ejército, ni que lo tuviera. No había nada de lo que se le pudiera acusar, excepto de curar a muchos enfermos y predicar del amor de Dios. Y contra estas cosas, ¿quién puede decir algo en contra? Si habla del amor de Dios, habla de su palabra, los enfermos son sanados, ¿quién puede ir en su contra? Sin embargo, para aquellos que tenían oídos para oír, dijo todo lo que quería decir a través de sus hábiles alusiones a textos bíblicos, cuidadosamente enmarcados dentro de un mensaje de consuelo y esperanza. Y eso era solo el principio. Ley Reubén, Jerusalén. Primera entrega de esta serie de estudios. Yo se los voy a compartir, ¿cierto?, en nuestras redes para que lo puedan releer, ¿cierto?, y puedan revisar esto. Esta va a ser una de muchas clases. No recuerdo el número, pero no me equivoco, habían más de 20. Así que, hermanos, hermanas, el mensaje, ¿cierto?, de Yeshua, las bienaventuranzas, una proclamación del reino de Dios, no es otra cosa que despertar los corazones, ¿cierto?, de aquellos que estaban medio dormidos en aquel entonces, para decirles: todas estas cosas están pasando hoy día, sus ojos lo verán, tienen que entender, ¿cierto?, lo que va y lo que está a punto de ocurrir y acontecer. Iba a venir, ¿cierto?, mucho cambio en Israel. Imagínense, se destruyó después el templo, vino un gran exilio, vino el Mesías, padeció, vino Roma, destruyó todo, el pueblo se fue al exilio y vendría. Vino el día del Señor, vino el Mesías, pero vino también como juicio.
y deben tener, ¿cierto? Permanecer. Deben ser dichosos los que permanezcan en el fondo, en todo esto. Los que vean todo lo que está aconteciendo, ¿cierto? A su alrededor y realmente puedan eh, entender, ¿cierto? Que ellos también iban a ser partícipes de esto. Y que realmente tenían que entender que aquellas cosas que podrían llegar a ocurrirles a ellos en vida, que los hicieran fuertes, felices, porque estarían viviendo lo que otros ya vivieron y otros que tuvieron gran recompensa, como dice ahí, estuvieron antes que ellos, fueron perseguidos y maltratados. Bueno, ustedes también vean esto que ha de acontecer, porque ha de acontecer. Pero vean, lo dice, y alegraos y regocijaos, sean felices, bienaventurados, porque su recompensa no está aquí, en la tierra, en este reino terrenal. Dice, su recompensa está en el reino de los cielos, allá donde está el eterno Rey de los cielos, el Señor, cuyo nombre es santo, porque Él también está con el contrito, el humillado, el humilde, el pobre de espíritu. El que ha perdido mucho y está desconsolado, Él lo consuela. Él está con los que son perseguidos por causa de su justicia y de su Torá. Y está con los pacificadores, ¿cierto? Y con los de limpio de corazón, que lo verán a Él. Que aguarden y que esperen el reino de Dios, ¿cierto? Que se ha de manifestar y esa sea su esperanza. Y participen de esto, porque están en medio de un tiempo, ¿cierto? Donde van a acontecer estas cosas. Pero vean siempre sus ojos en el reino de Dios y de su justicia, ¿no? Porque ahí donde está el corazón de uno, ahí está el tesoro de uno, ahí está su corazón, ¿cierto? Y ahí está el tesoro. Así que el reino de los cielos es un mensaje, para que ellos vieran, ¿cierto? Realmente que las profecías se iban a cumplir. Ya estaba en marcha, ¿cierto? Todo el calendario de Dios, el reloj de Dios, como lo está hoy día también. Pues sean felices. Alégrense de vivir estas cosas. En medio de toda aflicción y todo lo que está ocurriendo, sepan que su recompensa no está aquí. Está en el reino de los cielos y es muy grande para cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga a todos y nos vemos en una siguiente entrega.